Hola, mi nombre es Ana, tengo 34 años. Trabajo como enfermera en el turno nocturno del Hospital Civil de Xalapa, en Veracruz. No sé si conocen esa zona, pero es muy bonita, llena de árboles y casas viejas. La cuestión es que después de tanto turno y ahorros, finalmente logré comprar una casita en las afueras. No es nada lujosa, pero era mía y al fin tenía un lugar al que llegar después de jornadas de 12 horas. El único pero era el cuarto de lavado, que daba a un terreno baldío y siempre me daba mala espina. Por eso mismo, tan pronto me mudé, lo primero que hice fue sellar esa pinche ventana. Sí, con mis propias manos la clausuré. Le puse listones de madera atravesados y usé 6 puntillas largas de esas que vienen en caja verde, con cabeza de cruz, que no se salen ni con una patada. Pensé, con esto duermo tranquila. Durante un año, todo estuvo en calma. Pero todo cambió en una madrugada de tormenta muy parecida a esta. Eran como las 2:30, la lluvia caía a cántaros. Llevaba meses sin pensar en esa ventana, hasta que comencé a escuchar un ruido seco, constante, sobre el sonido de la lluvia. Era el ruido de madera contra madera, justo al lado, en el cuarto de lavado. Algo estaba presionando la ventana desde afuera. Yo me quedé petrificada en mi cama, pero les juro que se oía cómo crujían los listones, como si del otro lado estuvieran empujando con todas sus fuerzas por abrir. Pero no solo eso, había también algo raspando el marco. Era un sonido horrible, lento y metálico, como si alguien estuviera clavando sus uñas en la madera para hacer palanca. No sé cuánto tiempo pasó, solo escuchaba ese forcejeo. De repente, se hizo un silencio tan pesado que dolía. Respiré hondo, agarré valor y prendí la luz del pasillo para ir a ver. Cuando llegué, me di cuenta de algo que me erizó la piel por completo. La ventana seguía sellada, los listones estaban intactos, pero uno de los 6 clavos que yo misma martillé estaba doblando hacia arriba lentamente, como si algo lo estuviera empujando desde el interior del cuarto. Eso no me lo podía explicar, porque en ese lado solo estaba yo y el aire. Pero la punta del clavo se levantó hasta quedar completamente recta frente a mis ojos, sin que nadie la tocara. Salí corriendo. Me fui a casa de mi mamá y ya no regresé sola. Al día siguiente, invité a un amigo que es albañil para que me ayudara a reforzar la ventana con cemento. Cuando le conté lo que pasó, se rió, pero al ver el clavo, se quedó callado. Mientras removíamos los listones para hacer el trabajo, encontramos algo atrás del marco. Arañazos, largos y profundos, en la pared del lado de adentro. Como si alguien hubiera estado atrapado ahí durante mucho, mucho tiempo. Ahora vivo en un departamento en el centro. Y en las noches de lluvia todavía sueño con el clavo moviéndose solo, esperando a que termine de salirse para que esa cosa, por fin, pueda abrirme la ventana desde adentro. He sido trailero desde los 22. He recorrido casi todas las carreteras de México, desde la frontera con Estados Unidos hasta la selva de Chiapas. He visto de todo: asaltos, retenes falsos, curvas que parecen un tobogán hacia la muerte y una niebla que te come los faros. Pero lo que me pasó en el Espinazo del Diablo, esa carretera que conecta Durango con Mazatlán, no se lo puedo atribuir al cansancio ni al estrés. Llevo 25 años manejando, y sé cuándo mi cuerpo me está fallando, y cuándo es otra cosa. Fue hace como 3 años. Salí de Durango con una carga de autopartes para Mazatlán. Había descansado unas horas en un motel barato, de esos que parecen más un gallinero que otra cosa, pero suficiente para agarrar camino. Eran como las 11 de la noche cuando empecé a subir. La niebla empezó a caer como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo. Mis faros apenas iluminaban unos metros de asfalto. Las curvas se sucedían una tras otra, cerradas, traicioneras, con barrancas de cientos de metros a los lados. Y entonces los escuché, arañazos. No en el motor, no en los costados, en la parte trasera de la caja. Como si algo estuviera trepando, intentando sujetarse del metal. Al principio pensé que era el viento, o la lluvia, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el sonido era demasiado nítido. Uñas o garras raspando la lámina, buscando un agarre. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada. La niebla era tan espesa que apenas distinguía las luces rojas y naranjas de los laterales de mi propia caja. Todo lo demás era un manto gris.
Aceleré, no por valiente, sino por miedo. Pensé que podían ser rateros, de esos que se cuelgan de los trailers para robar la carga. Llevaba autopartes, un viaje importante para un cliente que me pagaba bien, pero los arañazos no se detenían, subían y bajaban de intensidad, como si algo estuviera moviéndose a lo largo de la caja, buscando la manera de entrar. Para colmo, me dieron ganas de orinar. El frío, el miedo, el café que me tomé en el motel, todo se juntó. Llegué a un tramo donde la niebla se volvió un poco menos densa, y los arañazos cesaron. Contra mi propio juicio, porque cualquier trailero sabe que pararse en el espinazo del diablo es una locura, decidí detenerme. No quería mojar mis pantalones como un chamaco asustado. Agarré mi linterna, de esas grandes que alumbran hasta el fondo de un pozo, y bajé a revisar la caja. Me acerqué con el corazón en la garganta. Cuando alumbré la parte trasera, casi se me sale el alma. En las esquinas superiores de la caja, justo donde el metal se une con el techo, había arañazos profundos, como si unas uñas largas y filosas hubieran intentado sujetarse, y en un punto habían logrado perforar la lámina. Agujeros pequeños, pero suficientes para que algo pudiera meter los dedos y hacer palanca. Me quedé helado. Eso no era un ratero. Un ratero usa ganchos o palancas, no arañas el metal con las uñas. Fui a orinar por el lado del copiloto, para que si pasaba algún auto no me vieran. La carretera tiene barrancas profundas a los lados, llenas de árboles y maleza. Mientras me aliviaba, algo se movió entre los árboles. Una sombra. Algo oscuro que se posó sobre un árbol, al otro lado del barranco, y me observaba. No podía ver bien, pero sentí sus ojos sobre mí. Era grande, más que un hombre, y tenía una forma que no terminaba de definir. Casi me atoro con el cierre del pantalón. Salté al tráiler como si me hubieran picado, encendí el motor y pisé a fondo. Esa cosa, sea lo que fuera, empezó a moverse. Corrió hacia el borde del barranco como queriendo subir, como si fuera a saltar la carretera y alcanzarme. Conduje sin parar. No miré atrás. No volví a detenerme. Kilómetros después, llegué a una gasolinera en El Palmito, el único poblado en esa carretera. El hombre que me atendió me preguntó qué me había pasado, porque seguro traía la cara blanca como papel. Le mostré las marcas en la caja. Me miró con incredulidad, pero luego se quedó callado. Después de un rato me dijo, «No eres el primero que llega con esa cara. Muchos han pasado por ese tramo y han visto cosas». Hola, me llamo Ernesto. Tengo 52 años y llevo 15 trabajando como velador en la Ciudad de México. He cuidado bodegas, oficinas y por los últimos 4 años, un centro comercial semicerrado sobre Ave Universidad, cerca de la colonia Narvarte. No es un lugar bonito. La mayoría de los locales están vacíos, con los vidrios rotos y la pintura descascarada. Solo quedan un par de tiendas de baratijas y un gimnasio que cierra a las 10 de la noche. Mi trabajo es simple. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, dar rondas y asegurarme de que no entre nadie. Pero, ¿sabes qué es lo peor de una plaza vacía? El eco. Cualquier ruido se escucha como si estuviera a 3 metros de ti. Eso fue lo que me pasó una noche de jueves, de esas que están más solitarias que la tumba. Eran como las 2:30 de la mañana y estaba en la caseta de vigilancia, cuando escuché un ruido metálico, como una reja corrediza moviéndose. No era el viento, porque adentro no corre viento. Agarré mi linterna y fui a revisar. El ruido venía del sótano, donde está el estacionamiento. Caminé hacia las escaleras y el eco de mis pasos sonaba tan fuerte que no podía distinguir si alguien más caminaba conmigo. En eso, vi la reja del área de carga, la que siempre está asegurada con un candado. Estaba abierta de par en par. Y el candado, Raúl, estaba en el piso, pero no forzado, sino abierto con su llave. Una llave que solo yo tengo. Me quedé helado. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché algo que me erizó la piel. El ruido de canicas rodando sobre el concreto. Muchas canicas, como si un niño estuviera jugando en la oscuridad. Subí la linterna y alumbré hacia el fondo. Y entonces la vi. No era un niño. Era una figura pequeña, como de 1,20 m, pero con una cabeza desproporcionadamente grande, cubierta con un costal de yute. Y sus manos eran alargadas, casi como garras, y estaban llenas de canicas de vidrio,
dejándolas caer una por una. No sé cuánto tiempo estuve paralizado. Solo sé que cuando la figura levantó la cabeza hacia mí, por un agujero en el costal, vi un ojo rojo, como de vidrio, que me miraba fijamente. Solté la linterna. Salí corriendo y no paré hasta llegar a la calle. Días después, el dueño de la plaza me dijo que encontraron el candado en el piso, pero que la llave seguía en mi llavero, y que, desde que abrieron el centro comercial en los 80, habían corrido rumores de que un niño había muerto ahí adentro, aplastado por una carga en el área de carga. Nunca volví a bajar al sótano, y cada noche, desde entonces, cuando estoy en mi caseta, escucho el ruido de las canicas rodando. Pero ya no voy a revisar, solo espero a que sean las 6 de la mañana para irme a mi casa.